historias como primera generación y lo difícil que puede ser para una persona que no tiene estos antecedentes. Entonces, la inclusión es algo muy importante. Entonces, hablando de nuestro podcast, FTech ha sido una promesa para hacer las cosas, la calidad, los resultados por una escala. Entonces, es la personalización de la educación. Pero yo creo que hay muchas excepciones a veces porque tenemos estas tecnologías, las tendencias y altas expectativas sobre eso, particularmente en la pandemia, debido al aprendizaje en línea, la inversión, el tipo de textos y los números, ¿no? De las compañías. Y eso realmente hemos visto mucho de eso. Entonces, después de la pandemia, la inversión no era lo que era antes de la pandemia. Pero yo entiendo que necesitábamos más evidencia sobre lo que nosotros hacemos en FTech. Que yo entiendo que el trabajo tiene que ver con esta tensión de escalamiento, de medir el impacto, y hay algunas personas y no tenemos tiempo para probar, no tenemos, hay muchas demandas, es muy tentador decir, mira, nosotros tenemos que pensar, entonces podemos hacer estas pruebas después. Entonces, quiero comenzar con la pregunta, ¿por qué históricamente ha sido tan difícil, tan desafiante medir en tech? No solamente en los pilotos, sino como en proyectos de escala. La verdad es que honestamente yo no sé por qué yo rechazo esta suposición o declaración que es tan, que existe siempre, que es que decimos que el aprendizaje es algo que toma mucho tiempo, pero no es así porque tú vas a la lección, puede ser que no te acuerdas de todo, pero la interacción como tal. Entonces, mi hipótesis, que es algo que no se ha probado, es que nosotros no hemos tenido educadores como parte de esa máquina de desarrollo. Entonces, personas como ustedes que han sido profesores, han estado diciendo que hay maneras de medir el aprendizaje que es muy rápido, y una de las cosas que la tecnología sí tiene que hacer es entregar datos, pero el número de fotos que yo tengo donde los datos no me fueron presentados me hace asumir que el aprendizaje no ha sido impactado o que no han habido resultados del uso de esa tecnología. Entonces nosotros también sobrecomplicamos las cosas. Entonces yo lo desgloso de una manera muy sencilla. ¿Dónde están los alumnos en este momento? ¿Dónde queremos que estén? ¿Y cómo vamos a hacer que lleguen ahí? Y luego volvemos a probar dónde están, si han tenido avances. Entonces, yo creo que está avanzando. Las personas ya están llegando a tener la idea de que estamos midiendo el aprendizaje, que es algo importante, medir la diferencia es importante. Y más compañías de tecnología han sido abiertos con eso, pero necesitamos los datos sobre cuál fue el objetivo que la gente buscaba con esto. ¿Cuánto tiempo necesitó para hacer la diferencia? ¿Cuál es el costo total? Y ese costo total es diferente por el lado del desarrollador. Y yo he tenido fotos que dicen que va a tomar $2 por niño por año, y sabemos que no es realista. Pero desde el lado del gobierno, el comprador, ¿cuál es el costo total en términos del almacenamiento, de la seguridad, de la electricidad y el hardware para este software? Entonces yo creo que el otro asunto que tenemos es que muchos de nosotros hemos estado evaluando de muchas maneras, porque los financiadores o organizaciones filantrópicas como las nuestras están financiando la evaluación. No estamos viendo que sean comparables. Entonces necesitamos un lugar donde podemos ver las familias de productos para decir son los más evaluados y es la evidencia más fuerte. No sé si eso resuena contigo, y efectivamente sí. En nuestra experiencia, el costo total, digamos, la propiedad de esto, que es algo que estamos elaborando, es algo que tenemos mucha experiencia en hacer la medición, y yo veo en las personas que saben hacer que no hay una investigación como para un artículo, no es para la toma de decisiones. Tenemos datos, pero también cualitativos que da retroalimentación a las personas. Entonces tenemos 30 proyectos, por ejemplo, de pilotos,
para otras innovaciones y esa información entrega mucha retroalimentación para las personas que están mejorando los pilotos que están listos para lanzar. Entonces siguen repitiendo eso en una escala más grande y hay otros pilotos que se están construyendo y podemos informar los tomadores de decisión. Entonces yo creo que las universidades, los centros de investigación tienen una buena posición para hacer este trabajo siempre y cuando quieren hacer estas investigaciones para la toma de decisiones, no solamente para escribir un artículo que va a ser publicado y eso es muy importante. Sí, efectivamente. Y tengo un punto más que para las diferentes etapas del producto necesitan nuevas, diferentes fortalezas en la evidencia. Entonces, el inicio puede ser que no necesitemos que esto sea tan riguroso. Entonces, de ahí, de una etapa temprana hasta la etapa de crecimiento, tenemos que ver si esto es seguro, si esto es algo que puede ir a una sola clase o una charla. Entonces, si tenemos crecimiento, cuando tenemos que escalarlo, tenemos que volver a pensar cuál es la diferencia entre los impactos y la evidencia accionable. Y una de las cosas que estoy muy emocionada al momento es que nosotros ya tenemos más evidencia que está siendo desagregado para los grupos de personas que van aprendiendo, que hace la diferencia para las personas que no han recibido el apoyo necesario. Entonces, eso es algo que tenemos que financiar este tipo de investigación. Esto está muy alineado a lo que estábamos diciendo y déjame contarte más sobre este triángulo que ya involucra a los investigadores, que toma los emprendedores y también los inversionistas y vemos que hay diferentes KPIs, hay diferentes cosas. Los inversionistas tienen la motivación del retorno sobre la inversión. Entonces, a veces son personas que realmente sueñan y creen en la educación y quieren cambiar las cosas. Y los investigadores que realmente tiene que ver con publicar, con tener nuevos conocimientos. Entonces, ¿cómo usted ve que nosotros podemos trabajar en esta alineación? Entonces, ¿cómo podemos hacer que pueden trabajar juntos? Yo creo que lo que has dicho es esto que tiene que ver de cómo les hacemos juntar, porque cualquier parte de ese triángulo es un problema que tenemos para también los usuarios del producto. Entonces, para asegurar que los financiadores que vemos la escala y el retorno sobre el capital, o si es que son filantrópicos, no necesariamente algo que tiene que ver con los resultados. Y yo creo que ha cambiado ahora porque están más alineados sobre que queremos evaluación de los impactos y para que esta financiación haga la diferencia. Los emprendedores tienen que verlo desde el lado de tener evidencia va a generar y va a hacer que sea más marketeable, va a hacer que los usuarios estén más interesados. Y los investigadores también tienen que entender que ellos tienen que producir la investigación que sea utilizable y tienen que producir investigación que comunica a las personas que no entienden los idiomas académicos. Entonces, juntar todo esto desde un inicio y entender que tenemos un vínculo entre los tres, eso va a ser algo que es importante para todos. Entonces, algunos del trabajo que nosotros hemos hecho y que estamos haciendo ahora, que hemos hecho anteriormente, es cómo tener los marcos de evaluación al inicio para que los datos lleguen de los desarrolladores, los investigadores lo deben utilizar y los hallazgos de la investigación ya va de regreso a los desarrolladores para ver cómo podemos mejorarnos y los financiadores realmente van reforzando ese ciclo para tener esa revisión, las iteraciones, de tener eso constantemente. Y los financiadores pueden utilizar su capital no solamente para financiar, sino también para dar apoyo técnico, incentivar una metodología que más está basada en la evidencia. Yo creo que también en las universidades tenemos que cambiar también nuestros KPIs y realmente estar más conscientes del impacto para que nuestra propia investigación en las universidades y como miembro de la universidad, para que sean premiados por el impacto y no solamente
por la investigación experimental o investigación aplicada. Entonces, ¿cómo podemos ser más disponibles para ese impacto? Entonces, en cuanto a las prioridades para, como ya hemos dicho, esto ha sido un ciclo de crecimiento durante la pandemia. ¿Y cuál es la técnica? ¿Qué es lo que está cambiando, especialmente después de la pandemia? Yo creo que hay un incremento muy fuerte en el financiamiento hasta los 20.000 millones en la tecnología en el año 2021. Y es debido a que las personas estaban en casa, entonces hay un tiempo y una necesidad de tecnología para que sirve a las necesidades de los alumnos. Y cuando las personas volvieron a la universidad, al colegio, a sus institutos, también llegaron a este sistema de cómo el aprendizaje se hacía antes, pero más importantemente, yo creo que los financiadores en este momento están preguntando sobre el impacto y están pidiendo más profundidad. Y la educación no es lo mismo que fintech, no es lo mismo que salud. Nosotros necesitamos participación en cada día, en cada momento, y la profundidad de la participación que mejora el aprendizaje, no solamente la participación como tal. Y las personas están participando en las redes sociales, están participando en juegos, por ejemplo, y eso no es aprendizaje. Entonces es algo que hay que ver que el financiamiento de la educación requiere de participación, pero de otra manera y que es más profundo. Entonces es algo bueno que los financiadores entiendan eso y que pidan esa información. Los nuevos modelos de financiación ya están surgiendo en términos de em, financiamiento filantrópico, tomando riesgos tempranos, haciendo las pruebas de concepto y tener este financiamiento más combinado y los bonos, que son nuevas formas de hacer la financiación y pensar en qué es lo que tomaría para que una financiación a gran plazo realmente se tome. Entonces es un área donde tenemos que pensar muchísimo más para que sea más fácil para tener soluciones financiables, dando evidencias, pero también pensando en cómo las cosas se pueden escalar. Nosotros tenemos mucha evidencia en la educación cuando las cosas están trabajando en una escala pequeña, y tener la responsabilidad de la investigación y también los centros de conocimiento donde también podemos entender mejor el escalamiento. Quisiera ahora pedirte, em, preguntarte sobre tu trabajo en esta área. Yo sé que en África, en el Medio Oriente y también en África hicieron mucho trabajo. Yo aprendí algo muy interesante. Es que me puedes explicar sobre cosas que son de IA que tenemos que tomar en cuenta, y tienes como un librito ahí y tienes como un plan, como tú puedes llenar los espacios de vacío. Para mí eso fue muy interesante porque realmente es información muy útil basado en el consenso y la investigación, porque sí hay un poco de investigación sobre la IA en la educación, sino también para darles las herramientas, y eso es algo que se necesita. Entonces, dos estudios que nosotros hemos hecho últimamente, uno es de la IA en África. Este estudio tenía más de 4.000 personas que respondieron, y 50 instituciones de educación superior que tenían un scorecard donde las instituciones de educación superior pues, se pueden autoevaluar sobre dónde están ellos en este viaje hacia el entendimiento y el uso de la inteligencia artificial, y para que ellos generen un plan de acción. Y yo creo que esta transferencia de investigación en acción es muy importante. Y algo que hicimos recientemente fue el uso de la IA en 7 países. Entonces, a lo largo del mundo, en Qatar, Ghana, Colombia, España, Estados Unidos, estuvimos viendo cómo las instituciones están utilizando la IA y cuáles son las implicaciones para las instituciones también. Entonces, esto quiere ver que haya una política, asegurar que haya skilling y reskilling para todos los profesores en este aspecto, y también entender y asegurar de que haya un buen vínculo
entre las instituciones académicas y los empleadores y la industria para decir cuáles son las necesidades que nosotros tenemos y demandar en cuanto a las instituciones educativas para asegurarse de que los graduados estén listos con estas habilidades de IA. Y también hicimos un estudio sobre cuáles son los mecanismos de capacitación que son muy efectivos en la capacitación de los educadores en la IA, y esto fue en un espacio de K12, pero va a haber un vínculo muy interesante sobre cuáles son las instituciones de alta de educación superior y cuáles son sus necesidades, y son tan diferentes a la educación primaria y secundaria. Muy interesante. Yo creo que este triángulo que mencionamos en cuanto a los inversionistas, emprendedores y investigadores, de tener algo polimórfico que también incluye a los tomadores de decisión, porque es algo que es muy relevante para los tomadores de decisión. Yo creo que ese tipo de estudios que ustedes están realizando pueden informar también a los tomadores de decisión, que también puede ser una manera desde el lugar donde tenemos las necesidades para poder hacer que las cosas ocurran, pero es muy difícil también de llegar a estos tomadores de decisión. En muchos países estas son decisiones que están tomadas de manera central, pero también son decisiones que se toman en diferentes niveles, particularmente en las universidades, en todas las universidades que toman sus propias decisiones. No va a ser necesario que sea algo de política. ¿Cómo nosotros podemos llegar a estas personas y cómo podemos hacer las cosas a escala para poder crear esta cultura de tomar decisiones sobre la innovación basado en datos, en evidencia? Entonces, generar esta cultura es muy difícil porque el liderazgo antes tomaba las decisiones de cierta manera y ahora tenemos que alejarnos de eso y hacerlo desde otra perspectiva. Si Yo creo que una de las cosas, voy a tomar el ejemplo de IA aquí particularmente, que sí ha habido como un nivelador, que es que casi no hay expertos en este, porque es algo nuevo, es algo que está avanzando tan rápidamente que todos estamos como tratando de llegar. Todos estamos aprendiendo, y aprender juntos va a hacer que nosotros seamos más efectivos. Entonces, esa colaboración entre los diferentes países es algo muy importante, pero también es muy importante en entender el ciclo de este paisaje de los financiadores, cuáles son las prioridades, cuál es el ciclo de financiación, cuál es el mejor momento de integrar, y esa alianza en términos de cada aliado local que tenga una comprensión de su contexto, pero colectivamente nosotros estar de acuerdo sobre cosas que son, como por ejemplo, marcos de evaluación. Tenemos que comunicar la evidencia y cómo tener las alianzas dentro de los países con la toma de decisión, con los tomadores de decisiones, con los empleadores, con los desarrolladores, con las universidades, y asegurarnos de que haya oportunidades de aprender sobre los puntos de dolor y también publicar y publicitar las soluciones. Tienes toda la razón, es muy difícil, es algo que puede ser un poco lento, pero no hay nada que podemos hacer sino hacerlo. Y conforme vamos con más confianza y conforme los tomadores de decisiones ven que las necesidades se están abordando, esa relación se va a hacer cada vez más fuerte. Estoy de acuerdo contigo, y que los bancos de desarrollo del mundo que prestan dinero pueden fortalecer también este tipo de cosas en cada proyecto. ¿Cuál es la manera en que estamos mirando? ¿Cuáles son las cosas que nosotros sabemos sobre cómo esto funciona, cómo se toman las decisiones, cómo se hace la inversión? Y yo creo que también puede jugar un rol, y también necesitamos otros actores, como por ejemplo universidades o instituciones como IFE, pero yo creo que pueden jugar un rol muy importante. Entonces, adelante. Yo creo que este punto es muy importante, que nosotros lo que tenemos que hacer es realmente participar y trabajar con estos bancos mundiales, el Banco Mundial, el Banco de Desarrollo Asiático, el americano, trabajar con ellos de manera temprana y mostrar cómo nosotros podemos agregar valor y también desafiarlos. Uno de los programas que yo financié, y yo creo que el Big Tech debe estar dentro de este cálculo,
que actualmente está mirando la evaluación de los LLM y rankeándoles contra la pedagogía. Entonces, cuando publicamos eso y también trabajamos con los medios de comunicación, hay una función de desafiar y de apoyar. Entonces, nosotros en IFE, WISE, etcétera, están en estas posiciones de decir, mira, aquí tengo la evidencia, aquí aquí tengo las conclusiones de la evidencia y para ser lo suficientemente fuerte para desafiar y tener modelos más efectivos. Estoy de acuerdo contigo. Entonces, vamos a la última parte de nuestro podcast. Ya estamos terminando. Quiero preguntarte una pregunta sobre el futuro de las evaluaciones. Entonces, esta promesa de evaluaciones que podemos hacer, evaluar a las personas sin que sepan que les estamos evaluando utilizando la IA, la analítica, para utilizar diferentes puntos de datos, observaciones. La mayoría es no intrusivo. ¿Cómo tú ves que esto va a jugar un rol en la medición de impactos y en los siguientes 5 o 10 años? ¿Cómo ves este cambio? Honestamente, yo creo que no podemos ni predecir lo que va a pasar el próximo año, peor en 5 o 10 años. Yo uso la tecnología en toda mi carrera, 20, 30 años atrás, yo estaba utilizando la tecnología. Yo soy muy fan, pero tenemos que ser muy cautos. Tenemos que entender muy bien cuáles son los datos que estamos entregando y cuál es la implicación de esos datos. De igual manera, hay un optimismo, pero también hay como una precaución, porque tener una evaluación que está ocurriendo más rápido, que no sea muy cargoso, donde no tenemos que esperar mucho tiempo, es algo muy bueno. Y más importantemente, la evaluación, no evaluar por evaluar, sino para producir lo que es mejor en el impacto. Todas estas cosas son muy buenas, pero si nosotros estamos entregando datos y no sabemos cómo esos datos van a ser utilizados y los datos, los metadatos que tienen que ver con esto, yo creo que tenemos que tener muy cautos. Y esto es cuando la academia sí tiene un papel a jugar en destacar dónde están los riesgos y también la mitigación de los riesgos. Entonces, yo creo que realmente es un momento muy emocionante en la educación donde nosotros estamos volviendo al último cumbre de WISE, donde estuvimos viendo lo que es la humanidad y los insumos que necesita la humanidad para la innovación y y la innovación tecnológica, para tener esos insumos basados en valor para llegar de una manera muy positiva. Es un espacio muy importante, pero nos habla del propósito de la educación. Pero yo creo que tenemos que ser muy cautos y estar muy con los ojos abiertos cuando vemos que vamos hacia estas tecnologías que son tan poderosas. Estoy de acuerdo contigo. Me gusta que hayas dicho que no sabemos. Honestamente, podemos decirlo aquí en la conferencia que no lo viste porque por el problema de los vuelos, pero hemos visto personas que estaban diciendo que Arturo Chervosky, que es el director de Universal del Banco Santander, que también es uno de nuestros financiadores, él llegó y dijo, si alguien me dice, yo sé cómo será el futuro de IA, yo voy a decir que esa persona es un mentiroso. Entonces, yo creo que es verdad porque hay muchos resultados posibles aquí. También Carlos Iván, que es el director de educación superior en México, también dice que las universidades tienen que ser humildes porque somos muy arrogantes y pensamos que sabemos todo. Entonces, esto de lo que tú estabas diciendo, de hacer las preguntas correctas y estar en estos foros y colaborar y realmente hacer cosas y intentar y hacer pilotos es algo muy importante en este momento porque no sabemos exactamente cuál va a ser el futuro. Entonces, me gustaría cerrar con un desafío para ti, de unas preguntas muy rápidas que estoy segura que tú vas a responder muy, muy rápidamente. Si es que lo puedes hacer en una frase, unas pocas frases, sería mejor, pero creo que es más divertido así. Vamos ahí. Entonces, la primera pregunta es, ¿qué es lo que te da más esperanza y qué te preocupa más sobre el futuro de la tecnología?
Lo que me preocupa más es que nos equivoquemos y que no podamos deshacer el daño. Entonces, esa evaluación, esa evidencia y también tener un cuidado al mirar estas cosas. Otra pregunta, una cosa que las personas deberían dejar de hacer el día de mañana. Dejen de decir que el aprendizaje se demora mucho tiempo. Esto puede ser hecho brevemente y hay evidencia que se puede aprender rápidamente. Hay que enseñarle evidencia. Lo que deberían comenzar a hacer los innovadores es lo que yo dije, que enseñen los datos, enseñen el impacto que está teniendo, aprendan a viva voz, sean ambiciosos en lo que sea posible. La última es una oportunidad para colaboración de la que estás emocionada este momento. Entonces, naturalmente creo que la colaboración con IFE y luego fui a leer su reporte anual y hay investigaciones sumamente interesantes que están sucediendo y cómo la IA puede ayudar a las personas pensar más de aprendizaje complejo, cuáles son las necesidades de la industria. Entonces, yo estoy emocionada de colaborar con IFE. Sí, yo también me emociono por eso. No quiero decir también que para un startup, las personas que están aquí, porque hay muchas personas que vienen de startups y que van a escuchar este podcast y dicen, no tengo dinero para hacer investigación. Pero teniendo esta mentalidad de definir cuál es el problema, cuáles son tus metas y pensar en las posibilidades de poder tener datos e indicadores de lo que estás haciendo, que estás yendo en la dirección correcta, no solo es una aplicación sexy y de tendencia, sino aprender los resultados de motivación, de inclusión, de aprendizaje personalizado. Entonces, tener la mentalidad correcta te lleva a la dirección correcta, aun si no tienes dinero en este momento. Así que quiero agradecerte por estar con nosotros el día de hoy para por compartir tu conocimiento, tu experiencia y los proyectos que tú también haces con la IA sobre el futuro de la educación. Nosotros disfrutamos muchísimo conversar contigo y estoy seguro que el público también. Inshallah, gracias. Maravilloso hablar contigo. Agradecemos a Asia Kazmi y José Escamilla por su maravillosa presentación. Les recordamos que en unos minutos vamos